Bien, esta es la clase de doctrina bíblica aplicada de hoy, lunes 12 de mayo. Es la clase número DBA, doctrina bíblica aplicada, clase 11. Esta penúltima semana tengo que pedir disculpas por el ruido que seguramente ustedes escuchan en el fondo. Ahí estoy grabando esto en un lugar no exactamente adecuado, pero es lo que tenemos hoy. Pido perdón y tu comprensión y vamos a tener una corta clase hoy, doctrina bíblica aplicada, clase número 11, y vamos a leer aquí en Hechos, en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 28, y vamos a comenzar nuestra lectura aquí en verso 15. Llegando a Roma, finalmente terminó lo del naufragio y el tiempo en la isla con todos. Mira, Dios siempre tiene un plan, ¿no? Dios siempre tiene una manera de hacernos llegar, ¿no? a lo que tenemos que ver, a lo que Él quiere que hagamos. Porque muchas veces nuestro plan no es el plan de Dios. Generalmente nuestro plan no es el plan de Dios. Él nos dijo, mis caminos son más altos que tus caminos. Y si no podemos hacer, si yo y vos, si nosotros muchas veces no podríamos decirlo así honestamente, muchas veces no sabemos su plan. No sabemos, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Él no siempre nos revela su plan. Lo que sí, si no aprendes nada más de la clase esta noche, que esta verdad sería suficiente. Entonces ya en un par de minutos ya tienes lo necesario, lo que necesitas de esta clase. Dios no siempre revela su plan a mí. Dios no siempre revela su plan. Yo veo y digo, no entiendo. No entiendo, Dios, lo que estás haciendo. El plan de Dios, la verdad es que pienso que pocas veces nosotros podemos ver y entender de antemano algo de su plan, pero la mayoría de las veces no. Dios no siempre revela a nosotros, cuál es su plan, pero Dios siempre, y quiero enfatizar esta palabra, Dios siempre nos revela su
voluntad. Esto es diferente. La voluntad de Dios, Dios me lo revela una y otra vez. Hoy, ¿no? Y la voluntad de Dios, la voluntad, nosotros a veces hablamos de la voluntad geográfica de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad geográfica de Dios para mí ahora mismo? Vemos en el libro de los Hechos, lo vimos antes en nuestro estudio aquí, 7 semestres en este libro, y hemos visto que a veces Dios prohibió que Pablo y los misioneros fuesen. Dios prohibió a Pablo y a Silas de ir en cierta dirección. Quisieron ir a Asia, pero Dios dijo no. Quisieron ir en otra dirección y Dios dijo no, Él los prohibió. Esto fue su voluntad, no un lugar geográfico, y Dios dijo no, esto no es ahora mismo mi voluntad geográfica. Ahora, cuando decimos esto, siempre tenemos que decir que en cuanto a nuestras vidas y la voluntad de Dios, la voluntad geográfica de Dios no está escrito en piedra y nunca cambia, ¿no? Dios dice, Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 9, somos llamados a la comunión. Leémoslo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 9. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión. Y si estoy en comunión esta es la razón, hermanos, estudiantes, alumnos. Esta es la razón por la que comunión con Dios es tan importante. ¿Cómo voy a oír el silbo como oyó Elías, el silbo apacible y delicado? ¿Cómo voy a discernir la voz de Dios si no estoy en comunión? Tengo que permanecer. Primera de Juan, capítulo 2, versos. De los últimos 3 versos de capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, los últimos 3 versos hablan de permanecer en Jesús, permanecer en comunión con Él. Esto es lo que es necesario. Esto es lo que Jesús dijo a Pedro en Juan 13. Si yo no lavo tus pies, está hablando del perdón práctico de la vida. En la vida práctica, tú y yo pecamos y vivimos fuera de comunión. Y Jesús nos lava los pies. Y Él dice, hey, vuelve a la comunión. La comunión es importante, obvio, ¿no? Si no estoy en comunión, no voy a oír su voz, y con su voz el Espíritu Santo está en ti, pero podríamos nosotros apagar al Espíritu y podríamos nosotros contristar al Espíritu de Dios. No apaguéis y no contristéis al Espíritu de Dios. Si nosotros podríamos contristar y apagar el Espíritu, entonces nosotros, si apago la luz, no lo veo. Si apago el Espíritu, no lo oigo, no lo veo, no estoy discerniendo lo que está diciendo. Y Él tiene una voluntad, pero no estoy discerniéndolo. Esto es apagarlo. Contristarlo es oír y no obedecer. Si oigo su voz y digo, no, ¿quién hizo esto en la palabra de Dios? Muchos. Jonás probablemente es el más
famoso, ¿no? Dios dijo, ve a Nínive, y Jonás dijo, no voy a ir. De hecho, voy a ir en la otra dirección. Voy a huir de la presencia de Dios. Dios está hablándome, pero Él está diciéndome hacer algo que no quiero hacer. No es mi voluntad. Pero Él reconoció, pero era la voluntad de Dios y Él no quiso hacerlo. Dios siempre nos revela su voluntad, pero su plan, Él no siempre nos revela cuál es su plan, pero Él me dirá, este lugar, ve, ¿cómo lo discerno? Tengo que estar en comunión. Alguien dice, Dios nunca me habla, tal vez no estás en comunión, no sé qué decirte. Si uno dice, no escucho, tal vez es como Samuel también, que no conoció, fue tan inmaduro que no conoció el camino del Señor y no discernió cuando Dios le hablaba. En el caso de Elí, el sacerdote, él conoció el camino, pero él había estado familiarizado con esto y realmente no estuvo en comunión él. Entonces Dios ni estuvo hablándole. Esto es interesante, ¿no? Elí, el sacerdote, pero Dios no está hablándole a él, Dios está hablando a Samuel, un joven que no tiene la experiencia que tiene Elí, pero por lo menos él quiere hacer la voluntad de Dios. Esta es la persona que quiere hacer su voluntad, es la persona que va a oír su voz. Jesús, ¿debo escribir esto? No debo escribirlo, debo. La persona que quiere hacer, espero que ustedes están escuchando lo que estoy diciendo, ¿no? La voluntad de Dios oirá la voz de Dios. Él oirá la voz de Dios. Él va a discernir. Va a discernir. Él va a tener discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Él está en comunión. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 17, Juan 7 y verso 17, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios. Uno que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios va a saber, va a comenzar a entender la enseñanza y recibir que es de lo que Jesús está diciendo es de Dios. Es de Dios. Dios está hablándome. El Espíritu me puede dirigir. El Espíritu puede decirme no. El Espíritu puede decirme ve. El Espíritu puede decirme espera. Ustedes saben esto, ¿no? Que el Espíritu es una persona y vos sos una persona. Y una persona puede comunicar a otra persona. Y el Espíritu, ¿vos pensás que es difícil para Dios comunicar cuál es su voluntad? No.
El problema es nuestro, que no estamos oyendo, que no estamos, pero aún Jonás, que no solamente que no estuvo oyendo, pero no quiso hacer la voluntad de Dios, pero igual Dios le hizo estar consciente de cuál era su voluntad. Aún Jonás, que no lo quiso, no quiso obedecer, pero Dios pudo comunicar. No tienes que tener miedo de perder lo de que Dios no te va a hacer claro cuál es su voluntad. Escucha, piensa, medita. Tal vez algunos están tan ocupados con su propia voluntad que no tienen tiempo para pensar en la voluntad de Dios. Ok. La voluntad de Dios. La persona que quiere hacer la voluntad de Dios oirá va a discernir la voluntad de Dios. Dios siempre revela a nosotros. Siempre va a revelarnos. No siempre va a revelarnos los detalles de su plan, pero va a revelar cuál es su voluntad. Y esto seguro lo que el naufragio, el tiempo en la isla de Malta, alguno seguro pensó en esto, tiempo perdido, no hay tal cosa como tiempo perdido si estoy buscando cuál es la voluntad de Dios. Tiempo perdido es tiempo gastado en hacer mi voluntad. Esto es tiempo perdido, pero tiempo esperando oír la voluntad de Dios no es tiempo perdido, es excelente tiempo, es bueno, es fantástico. Oh Dios, háblanos, Dios, revélanos tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo nos mueve Dios? Pastor Daniel Gómez de Rosario, que en los años 90 llevó a su familia a otra ciudad, ¿no? Los llevó de la ciudad de Rosario a otra ciudad, a una ciudad pequeña de una hora de distancia de Rosario. Los llevó. ¿Por qué lo hizo? Él oyó la voz de Dios, el silbo apacible y delicado, y fue. Y cosas pasaron, ¿no? Y buenas cosas pasaron, y después algunas cosas que tal vez no le gustó, pasaron también. Pero nuestra parte es oír y obedecer la voluntad de Dios. Nuestra parte no es, y escucha, ¿no? Nuestra parte, tu parte, mi parte, no es hacer el plan. Y tampoco realmente es saber cuál es. No necesito saber el plan. Él sabe el plan. Yo me enfoco en Dios, cuál es tu voluntad. Yo no veo cómo todas las cosas en la voluntad de Dios caben dentro de su plan. Al final lo vamos a ver. Es como bueno, ustedes han hecho un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas, me acuerdo una vez que mi esposa y yo hicimos un rompecabezas que tenía, me acuerdo, uno grande que tenía 3,000 piezas. No, 3,000, ok, pero mira, poner todo esto nos costó hacerlo, lo hicimos al final, pero Dios
tiene ahora mismo en el planeta 8.2 mil millones de personas en el planeta. 8.2 mil millones de personas cada día, y se añade cada día más personas en el mundo, y el plan de Dios abarca a cada uno de ellos y todos los detalles de las 24 horas del día para cada uno de estas personas. Esto es increíble. Al final, cuando estamos en el cielo, cuando estamos en su presencia y le vemos cara a cara, un día vamos a ver cómo todas las piezas del gran rompecabezas, miles y miles y tal vez millones de piezas, millones de piezas. Y Dios está haciéndolo. Esto es su plan. No intentes descifrar cuál es el plan de Dios. No, es tu parte. Tu parte y mi parte es hacer la voluntad. Ok. Mi parte. Voy a escribirlo. Mi parte. Y tu parte es. Mi parte no es no sé si estoy deletreando esto bien o no. Mi parte no es descifrar todos los detalles del plan de Dios, sino mi parte es hacer su voluntad cada vez que Él me habla. Cuando Dios me habla, mi parte no es descifrar los detalles del plan, sino mi parte es hacer su voluntad cada vez. Simplemente someterme a hacer su plan. Ahora volvemos aquí a Hechos. 28:15. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y están en Roma. Finalmente han llegado a Roma. Hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Siempre cuando hemos estado sin el cuerpo por un tiempo y después estamos con el cuerpo, cobramos ánimo en el cuerpo. Él dio gracias a Dios, cobró ánimo. Cada vez que entras en tu iglesia y ves a los hermanos, da gracias a Dios por ellos. Míralo, es muy difícil criticar a gente cuando estás dando gracias a Dios por ellos. Y en vez de criticarlos, en vez de hallar fallas en ellos y enfocarte en sus debilidades y sus fallas, da gracias a Dios por cada uno de ellos. Da gracias a Dios por la persona que te molesta. Da gracias a Dios por la persona que es diferente que vos. Cuando entramos en Roma,
el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, los judíos, muchos de los judíos, como Pablo dijo en Romanos capítulo 10, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia que es un regalo de Dios, y entonces buscan y procuran establecer su propia justicia, autojusticia, farisaísmo. Cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén, fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, que era Nerón, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Mesías. El Mesías tenía que venir. El Mesías, uno tiene que morir y pagar por los pecados, quitar el pecado, pagar por el pecado. Uno tiene que hacerlo, uno tiene que romper la cadena, ¿no?, del pecado. He pedido verlos. ¿Qué está Pablo haciendo con ellos? Defendiéndose, intentando tener más popularidad. No, él está buscando su salvación de ellos. Esto es lo que está en su mente, es la salvación de ellos. Es la gloria del Evangelio resplandiéndose en sus rostros para que puedan ver y entender quién es Jesús, ¿no?, y ser salvos. Y ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas. ¿Qué es lo que enseñas, Pablo? Porque lo que sabemos de esta secta, que es lo que llamaron el camino, ¿no? Ellos lo llamaron el camino. Los llamaron cristianos a los pequeños, a los discípulos, porque ellos notaron que estos hombres, no educados, pero han estado con Jesús. Y ellos están hablando de Jesús. Y queremos saber, Pablo, ¿qué es lo que enseñas? Porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Se habla contra el Cristo. Se habla contra Cristo. Se habla, ¿por qué? La oposición es del reino de las tinieblas. La oposición en todos lugares, todas partes, porque el diablo no quiere que gente oiga acerca del Jesús, el Mesías, que pagó por el pecado y que ama y está listo a dar gracia, misericordia y perdonar y reconciliar gente con Dios. Y entonces él no quiere, el diablo, cada vez que una persona nace de nuevo, él pierde una persona, esa persona de su reino. Y entonces él está buscando hablar mal, hacer que su gente hable mal, hable contra este evangelio, el evangelio de la gracia de Dios.
verso 23. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde ¿quién? Los judíos. Los judíos vinieron, primero fueron los líderes, ahora como dice, un gran número, no sabemos cuánto, a donde él se alojaba, desde la mañana hasta la tarde, horas, ¿no? Horas, él va, ¿qué está? ¿Cuál es su base? Biblia, escrituras. Él está hablando, usando Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Él está hablándoles, él está diciéndoles de Samuel, él está hablándoles de Josué, de Jueces, de Uruk. Él está hablándoles de Reyes, de Crónicas, de Nehemías, de Esther, Nehemías, Esther y Esdras. Y está hablándoles de Job y de Salmos y Proverbios, Eclesiastés, de Cantar de los Cantares. Él está hablándoles de Isaías, de Jeremías, de Lamentaciones, de Ezequiel y Daniel y los 12 profetas menores, ¿no? Él está hablándoles de Habacuc, él está hablándoles de Miqueas, él está hablándoles de Malaquías. Él está explicando, ¿qué es lo que él explica? Las escrituras, testificando fielmente sobre el reino de Dios, porque los judíos, número uno, todavía, probablemente cuando Pablo está ahí, probablemente ninguno de los libros del Nuevo Testamento ha sido escrito todavía. Es posible tal vez que Santiago, que ese libro haya sido escrito, pero probablemente si fuera así sería tal vez el único libro que es escrito cuando Pablo está ahí en este lugar, y tal vez ni aún ese. Pero él está hablándoles de las escrituras que tienen, de Génesis a Malaquías, sobre el reino de Dios, el reino de Dios en las escrituras del Antiguo Testamento, procurando persuadirlos acerca de quién, acerca de la ley, no, acerca de Jesús. Esto es su mensaje es Jesús. Nuestro mensaje es Jesús. El Evangelio es una persona. Hablar del Evangelio y no mencionar a Jesús porque la gente no quiere oír el nombre de Jesús es ridículo. Tenemos que decir, si uno quiere burlarse, se burlaron de Jesús y hoy se burlan de su nombre, algunos, pero esto es el Evangelio, es Jesús. No hay un Evangelio sin el nombre de Jesús. Okay. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas, por todas las escrituras. Y algunos, esto es lo que siempre sucede. Esto es lo que sucede cuando predicamos la Biblia. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Algunos están persuadidos y otros dicen, no. Alguien siempre pregunta, ¿no? Y la gente ahí en ese país, la gente en Argentina es abierta, y digo, sí y no. Sí, algunos sí, otros no. Algunos eran persuadidos, otros no creían, y al no estar de acuerdo entre sí comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien, habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón
y se convertirían y yo los sanaría. Esto es el deseo de Dios. El deseo de Dios es sanar. El deseo de Dios es salvación, redención. Sepan, por tanto, vamos a terminar estos últimos 2 versos, 3 versos aquí. Sepan, por tanto, que porque la próxima semana vamos a tener un repaso de este libro, ¿no? Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y finalmente, estas discusiones no ayudan. No. Esas discusiones, hey, ¿vos crees y alguien no cree? En vez de discutir con el que no cree, esté con los hermanos que crean. Evangeliza a los que no crean. Evangelízalos, predícales, diles, Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús es el único nombre bajo el cielo por lo que puedes ser salvo. Jesucristo es el Mesías. Él es Dios quien se hizo hombre porque tú necesitabas más de un buen ejemplo, necesitabas un Salvador. Y Jesús es ese Salvador. Créelo y serás salvo. Créelo, Él es el Salvador. Cree en Él, confía en Él. Deja de confiar en tus buenas obras. Deja de dudar. Confía en Cristo y Él te salvará. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y por la voluntad de Dios sin estorbo. Oh, pedimos esto, Dios. Dios, pedimos esto no para nosotros, sino para la gente. Pedimos que podemos enseñar sin estorbo, predicar sin estorbo, para que la gente escuche, para que la gente se salve, para que más y más personas se añaden al reino de Dios. Ok, esta es la clase. Espero que el sonido está suficiente para poder discernir lo que hemos enseñado y las clases de la próxima semana. Todas las clases de la próxima semana serán subidas, ¿no? Esta semana, hoy es lunes. Estoy todavía, en este momento estoy todavía en Lima, pero en un par de horas nuestro vuelo debe estar saliendo de aquí y llegando a la Argentina en la mañana, y Rosario en la mañana, y Rosario en la noche. Mañana la clase de los 4 evangelios presencialmente, estaremos ahí, y el jueves también la clase de homilética presencial, pero la próxima semana las 3 clases van a ser grabadas y subidas, y puedes verlos, y van a ser las últimas clases del semestre y después exámenes finales. Hey, los amo mucho, gracias por ser estudiantes de la palabra de Dios. Ustedes son un gran ánimo para muchas personas, para la gente en tu alrededor. Tu porción es importante y me animan muchísimo más de lo que saben. Ok, que Dios
los bendiga, tengan una muy buena noche.